Y quiero comentar que varios consejeros del INE aseguraron que la anulación de candidaturas de personas vinculadas al crimen es facultad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un tema que ha causado muchísima controversia. De hecho, veo que, y lo digo con mucho respeto para la presidenta, siento que la presidenta Claudia Sheinbaum ya hasta con exasperación responde ante el cuestionamiento que le hacen. Pues sí, ¿no? Representantes de los medios de comunicación corporativos que intentan sacar raja política de lo que en su momento dijo el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien hace un par de días aseguró que detectaron candidaturas vinculadas al crimen organizado. La doctora dice, bueno, a ver, calma, porque son el 99.9999% de los candidatos no tienen ningún problema, no se hagan güeyes, ¿no? Pero efectivamente, una vez más, vemos al Instituto Nacional Electoral hacerse güey, ¿no? Y sacar todo por la tangente. Y también, lo digo con mucho respeto para la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Mire, la misma presidenta de México está diciendo que si ese 0.0001% de candidatos hay problemáticas porque tienen cercanía al crimen organizado, bueno, pues que lo revise el Tribunal Electoral y antes de que se dé la elección, los manden a bailar a Chalma. No, evidentemente que no, ni siquiera puedan llegar al día de las elecciones porque nos estaríamos enfrentando una seria problemática. Pero insisto, desafortunadamente las respuestas que da el Instituto Nacional Electoral siguen siendo muy ambiguas, siguen siendo problemáticas. Escuche. Perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esta es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los 3 comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral. Lo que sigue es, una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma, que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral en su sala superior del Poder Judicial de la Federación para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad. Pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera. ¿Sí? Entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma, que le toca al Senado de la República ser receptor de alguna situación que se presentara una vez concluida la jornada, los cómputos y que tengamos los resultados. Le digo, se aprovechan desafortunadamente los medios de comunicación corporativos. Hoy en la mañanera, pues ahí estuvo una representante de estos medios, ¿no? También luego con mucho respeto por la compañera corresponsal Jimena Mejía de Grupo Imagen, le reprocha a la doctora Sheinbaum que una organización de defensores, así lo dice, denuncia que los candidatos en la elección judicial que presuntamente están vinculados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos. Y la presidenta, bueno, dice que pues, obviamente nunca había oído hablar de esta organización, ¿no? O sea, en primer lugar, y en segundo lugar, habla de cómo es que ya lo han planteado tantas veces, el 99, ya se lo decía yo, ¿no? El 99.99999% de los candidatos no tiene un problema. Escuche usted. Ana Mejía de Grupo Imagen. Quisiera consultarle, hoy en el periódico Excelsior salió un tema, la organización Defensores expuso que los señalamientos de candidatos ligados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos al estar ligados con grupos que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera grupos terroristas y que incluso esta organización dijo que presentará pruebas a estos perfiles ligados al INE para tratar de impedir la participación en la contienda. ¿Usted qué opinaría? ¿Qué organización dice? Se llama Defensores. ¿Y de dónde son esos? Es una organización que está investigando este tema. La segunda… Pues nunca había escuchado de esa organización. Además, ayer lo dejamos muy claro. El 99.9999% de quienes participan en la elección no tienen ningún problema. Y el 0.0001
1, no sé qué porcentaje sea. Si hay algún problema y hay alguna prueba, pues que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales. Ahora, ¿por qué esta organización no dice nada? Hoy en el gabinete hablaron de otro delincuente que se detuvo en el 2019, un generador de violencia de Baja California Sur, que salió liberado hace unos días. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de el otro delincuente que liberaron vinculado con los bloqueos que se dieron hace unos días en Michoacán? ¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? ¿Por qué no hablan de eso? El otro caso ya dijimos, y hay algunos casos, ya hay pruebas, y pues que se presenten, y desde nuestro punto de vista todavía puede actuar la Sala Superior del Poder Judicial. ¿Usted descarta que Todavía podemos actuar todos, como pueblo, como personas, como votantes, como electores y electoras, público consentidor? Sepa usted de eso. Por eso es que es tan importante el interés público, ese concepto que hemos venido manejando aquí con usted. Y mire, yo quiero insistirle, a mí me parece, pero mire, de verdad, muy problemático que pareciera que el INE, no quiere que la gente vote por los jueces, para después poder decir que no valió la pena, que solo se desperdició el dinero y que por lo tanto hay que anular esa elección. Pareciera que pues no quiere promover la votación, por ejemplo, ¿no? O sea, son puros, se están echando la bolita con este tema tan importante, ¿no? Porque mire, la verdad, en lo general, no están informando lo que deberían informar para que la gente pueda votar en forma correcta e informada, sin esos errores de dedo. Pareciera que el INE quiere lograr que la gente cometa estos errores, el voto desinformado y errores de dedo en la urna. Mire, desde toda la semana, más bien toda esta semana le hemos hablado de este voto desinformado, en cómo consiste en que nunca se sepa qué representan las personas por las que se va a votar, sus antecedentes, qué intereses representan, qué han defendido, quiénes son los que los patrocinan, si se inclinan a favor de los ricos y poderosos o a favor de quien tenga la razón, aunque sea gente pobre y sin poder, si son personas decentes, si ingresaron de forma legítima al Poder Judicial, cómo han resuelto sus sentencias, a quiénes han favorecido, cómo se sostienen en el cargo, si llegan con capacidad y honestidad o con corrupción de algún tipo, si recibieron lana, si recibieron dinero, pues, ¿no? Pues mire, todo esto y mucho más es muy importante saber para que podamos emitir nuestro voto informado. De otra manera, se está votando a ciegas y por lo tanto ese voto es nulo, porque va en contra de lo que ordena la ley y viola nuestro derecho al voto informado. Todo lo que, pues, al parecer, pues, está siendo causado por el INE, oiga, porque no se sabe por qué razones se está votando. Si la gente supiera todo lo que tiene que saber de los candidatos, pues muy, muy fácil podría votar por una mínima parte, porque según los expertos, muchos de esos candidatos son de los podridos, esos podridos que el pueblo ya repudió el 2 de junio de 2024. Esos candidatos son los que siempre han estado en contra del pueblo y que ese pueblo decidió correr. O sea, parece que el INE quiere que los podridos sigan en el poder perjudicial, robando y yendo en contra del pueblo y que todo sigue igual que antes. Por eso es que nos preguntamos todos, entonces, ¿para qué se hizo una reforma judicial? Si van a continuar en el cargo los mismos. Mire, el INE definitivamente no nos informó si esos candidatos cumplieron con los requisitos de tener buena fama pública. Esa es la verdad. No lo hizo. No nos informó si tienen un modo honesto de vivir. Por mucho que, lo digo con mucho respeto para la consejera presidenta, por mucho que diga ella, es que hubieron filtros en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, no, pero quien debió haber determinado
si tenían buena fama pública o un modo honesto de vivir, tuvo que haber sido el INE. Por lo que, miren, el INE no nos estaría poniendo candidatos, o nos estaría poniendo candidatos pues, muy cuestionables, que seguramente pueden ser o son verdaderos rufianes. Y prácticamente, mire, por ahí dicen los expertos que muchos de esos candidatos no pasan la prueba. Y no es la única prueba que deberían de pasar. Por eso, señoras y señores, yo le he comentado durante toda la semana que hay un grupo de personas que están haciendo una planilla con toda la información que el INE no quiso hacer porque no conviene a sus intereses corruptos. Esas personas van a hacer lo que ni el INE ni el Congreso, por cualquier razón, no lo sabemos cuál, ¿no? Pues hicieron. Pero los ciudadanos, señoras y señores, no tenemos necesariamente por qué permitir por enésima vez que las autoridades violen nuestros derechos a la impugnación, al voto informado, a una administración pública buena y eficiente, a la participación democrática directa e indirecta, a la defensa de la democracia participativa, a la no discriminación, a muchas otras cosas. Violaciones que son aún más graves contra nosotros, los mexicanos que vivimos en el exterior, ya que nunca, señoras y señores, nos han garantizado alguno de nuestros derechos, siendo que no está en las facultades de ninguna autoridad violar o no nuestros derechos, incluido el INE y el Congreso. Mire, las autoridades, principalmente el INE, nos han puesto una serie de pretextos siempre y siguen violando impunemente nuestros derechos, pero la ley claramente prohíbe eso. Este grupo de personas mencionadas está elaborando una aplicación móvil para proporcionar la información requerida y una planilla sugerida para los jueces del pueblo, pero mire, solamente la van a dar a conocer si hay interés en esto. Si usted nos manda un mensaje aquí a nuestros chats o nos escribe en caso de que esté viendo este programa como una repetición aquí en la zona de comentarios, así sí van a poder realizar esta aplicación. Lo que están viendo en este grupo de personas que nos han contactado es si vale la pena establecer esa aplicación, que también va a proporcionar plantillas para las votaciones estatales en Durango y en Veracruz, y pondrá a disposición de quien quiera el poder votar desde el extranjero y en México para quienes no estén en el padrón, solamente comprobando que son mexicanos mayores de edad. Bueno, eso es lo que ellos proponen. Yo insisto, este es el mensaje. Eso es lo que ellos proponen. Dicen que jurídicamente eso sí se puede hacer, es lo que plantean estas personas. Para esto, quien esté interesado debe agregarse en una lista para asegurar la posibilidad de ejercer su voto en una o en todas las posibilidades aquí mencionadas. Por favor, le pido yo a usted que nos escriba aquí en nuestros chats, en la zona de comentarios, nos mande su opinión al respecto, nos diga, yo sí estaría de acuerdo con una aplicación así, yo sí quisiera una plantilla así, y bueno, pues esto lo está revisando esta gente que nos contactó y que quiere ver si saca o no esta aplicación, que insisto, dicen ellos, buscaría presentarle a usted los perfiles pues, que nada tienen que ver con estos podridos que ya estuvieron en el Poder Judicial y que nos quedaron muy mal a los mexicanos y a las mexicanas. ¿No? Así de sencillo.